Cuéntenos, doña Marlene, ¿por qué usted cree que las fiestas religiosas pegaban mucho allá en su vereda? Sí, la gente era muy devota de la Virgen del Carmen, ¿no? Y entonces cada año le hacían su fiesta y misas con castillo, baile, pólvora, todo eso se quemaba en 2 días, así. La gente de acá iba a las fiestas de allá, de toda parte, porque iban de aquí, de Padilla, Puerto, hasta de Cali, venían a las fiestas de ahí. Ajá. ¿Y esos cantos a la Virgen María eran solo para las fiestas sociales o también para velorios y novenas? Sí, para la fiesta, para la Virgen del Carmen eran uno, ¿no? Para el Niño Dios eran otras. Las fiestas de Ajá, para las adoraciones. Sí. Esas sí, de las oraciones sí eran fugas. Ajá. Y como para los muertos eran puras cantados salves. Así. Ah, salves o alabados. Alabados, sí. Ajá. Y lo mismo que a los niños. Sí, a los niños eran bundes. ¿Y a usted le tocó alguna vez vivir algún bunde? Sí. Sí, y cuéntanos cómo... Pues, pues el niño lo ponen allí, así en el medio, así en una esquina de la casa, de la sala, ¿no? Y allí iban y los viejos le cantaban y lo bailaban. Llegaba la gente de otras partes y la gente le hacía comidas, le hacían mazamorras, se molía maíz, hacían envueltos, compraba pan, para darle toda la noche a la gente café. Y a la gente que venía de lejos se le guardaba mazamorra, sancocho de gallina y todo eso. Ah, qué bien, eran bien atendidas. Sí, pues. no. Que hayan velorios así. Y era toda la noche, ¿cierto? Y era en la casa del difunto. Sí. No, hasta ahora hay muchas casas donde no existen, no llevan a la gente a la funeraria, sino que es en la casa. Y allí acomodan a todo el mundo. Allí acomodan, toman café toda la noche. Duermen por turno y se levantan, pero eso sí que el muerto no se queda solo. Ajá. Bueno, doña Marlene, muchas gracias por estas entrevistas que usted nos ha concedido. ¿No? Y no olvide nuestra invitación, ¿no? Nos encontramos aquí con la señora Soledad Muñoz, a quien le agradecemos mucho por estarnos colaborando. Ella es una persona muy dedicada a lo que es la cultura de los afrodescendientes de aquí de Miranda, y ella ha tenido la oportunidad de relacionarse con los afrodescendientes de la Munda, que es, como ya lo habíamos dicho, uno de los asentamientos de nuestros hermanos aquí en el municipio. Soledad, ¿qué nos puede contar usted respecto a los conocimientos culturales que usted tiene de los habitantes del asentamiento afrodescendiente de la Munda? Bueno, los afrodescendientes de la Munda, ellos dependen del asentamiento que hubo en Santa Ana, que trajeron, porque de Santa Ana trajeron unos esclavos que compraron en Dominguillo. De allí entonces se fueron extendiendo y fueron a dar unos hasta la Munda. Cuando una persona se moría, traían a los músicos que eran de allá mismo y estaban dirigidos por un señor Arquímedes Mina, quien era el papá de Seferino Mina, nuestro personaje típico. Ellos venían tocando y acompañaban el cadáver hasta acá a la iglesia. También las señoras venían cantando durante todo el transcurso del camino de allá de la Munda hacia acá. Cuando se moría un niño, entonces las comadres iban a acompañar allá a la señora, todos los vecinos. Lo primero que ellos hacían era separar a la señora de donde estaba el niño, que para que no le fuera a dar pasmo. El pasmo consistía en que la señora se le concentraba, según ellos, el frío del cadáver
y le iba a dar mucho dolor de cabeza de por vida y se le concentraba el frío del muerto. Entonces a ella la separaban, pero también la cubrían con una ropa larga, con saco, le colocaban algodones, pañoleta y bueno, infinidad de cuidados. Al niño lo colocaban en el centro de la sala y empezaban a bundearlo. Recuerdo que una de las cosas que decían era, comadrita, comadrita, usted no vuelva a parir porque todos sus hijitos se le han de morir. Y pues decían más cosas, sino que pues yo no recuerdo ya bien. Y luego cogían y enterraban. La señora se ponía, claro, era su hijo, ella se ponía a llorar y entonces ellos le decían que no llorara, entre otras cosas que decían, que no lloraran porque entonces ella misma iba a impedir que el reino de los cielos se abriera para él. Yo fui invitada no, sino que asistí a una última noche de una persona muy allegada a la casa en Buenaventura. Allá las señoras también son muy piadosas, ellas ensayan mucho los bundes, los cantos, y se reúne mucho la familia de ellos, los amigos, y unos se encargan de preparar las comidas, el alojamiento para la gente que llegan con maletas desde lejos, y las señoras armar la tumba, y los esposos también, algunos colaboran con los cantos, otros colaboran con lo que ellos son los cuenteros. Y también están bundeando durante toda la noche y cuando ya va a terminar, que es a las 6 de la mañana, entonces llega el papá y coge el Santo Cristo y dice, desbaratemos la tumba, desbaratémosla ya, porque nuestro hijo se ha muerto y no regresará jamás. Entonces luego siguen la mamá, después la esposa, los hijos, y cada uno va cogiendo un ramo y lo va desbaratando. Después, cuando ya terminan de desbaratar la tumba, entonces se van todos familiares y amigos para el cementerio a dejar las flores y a visitar ya el difunto en el cementerio. Qué bien, Soledad, muchísimas gracias por la entrevista que nos ha concedido y me parece muy interesantes todos los recuerdos que usted tiene sobre los afrodescendientes de esta región. Bueno, con mucho gusto, si más adelante recuerdo más, yo les colaboraré. ¿Cómo eran las adoraciones allá en la vereda donde usted vivía? Vea, las adoraciones donde yo vivía, esas adoraciones se comenzaban en diciembre, pero entonces se terminaban en febrero. Eso se adoraba casi 2 meses, porque pues las señoras que sí sabían todas esas cosas, pues permanecían como ocupadas. Entonces ya en febrero era que ellas ya quedaban un poco desocupadas, entonces ahí era donde ya se terminaban las adoraciones. Las adoraciones eran así, se comenzaban fugas, alabados, arrullos y las aloas que le llamaban en ese entonces, no decía recitación, sino que uno decía una aloa, eso le llamaban una aloa. Entonces uno por decir una cosa, ¿no? Yo voy a decir una aloa al niño. Entonces, por ejemplo, yo decía, a las 12 de la noche, una flor ha de nacer, qué flor tan maravillosa que nadie la ha de coger. Eso se le decía al niño. Entonces uno volvía y lo arrullaba. Ya era otra cosita que uno adoraba y volvía y seguía la juga. Después que seguía la juga, volvía y se paraba ya otra niña o un niño. Y también podía decir ya lo que él sabía, sí, el verso que él sabía. Tiéndanle la cuna al niño Jesús, que vendrá cansado, niñito, de cargar la cruz.
que vendrá cansado, niñito, de cargar la cruz. Entonces uno le arrullaba allí en el pesebre, allí. Entonces cuando ya uno cantaba eso, volvía y uno y seguía la fila y volvía y cantaba: tiéndanle la cuna al niño Jesús, que vendrá cansado de cargar la cruz. Y iba adorando así, iba pasando así. Volví, llegaba ahí: tiéndanle la cuna al niño Jesús, que vendrá cansado de cargar la cruz. Entonces ahí llegaba ya la otra niña o el niño y decía el verso que le iba a decir al niño allí. Estamos aquí con el señor Daniel Pérez. Él realmente es una persona prodigiosa porque guarda tantos recuerdos con sus fechas, sus épocas en la mente, que no podíamos dejar desapercibido estas entrevistas para que él esté aquí con nosotros y nos cuente tantas de esas historias que él sabe y que son muy interesantes para los afrodescendientes de aquí de la región. Bueno, se sabe que cuando el Espejuelo era el nombre de Miranda anteriormente, el primer cementerio que hubo aquí en el Espejuelo, dicen los viejos, los antepasados, que fue allí donde está el cementerio de Colseguros, pero no es que duró sino como 2 o 3 meses, porque de ahí lo quitaron y lo trasladaron acá del Matadero para abajo. O sea, a una cuadra del Matadero hacia abajo, se voltea al lado izquierdo y a salir al río Guanábano. Allí cuando ese cementerio se llenó, lo trasladaron a Guatemala. De Guatemala, cuando ese se llenó, ya lo trasladaron aquí donde está hoy en día el cementerio, que el primer cadáver que enterraron allí fue al señor Luis Carlos Sanín. Y se cree que Santa Ana fue un epicentro de entierros, de papeles, de todas partes, porque aquí a Santa Ana llegaban todo el mundo a remeciar, en especial los cadáveres que había que ir a enterrarlos a Santa Ana, porque es así el caso de que en el puente de Guanábano asesinaron un gobernador de la provincia del Cauca. Y eso fue el 3 de septiembre de 1819, y al otro día lo enterraron en Santa Ana, el 4 de septiembre de 1819, y ese le tocó al cura Manuel Molina, que fue el que le dio la cristiana sepultura, y él es testigo que está en el papel allí como sacerdote allí, cristiana sepultura, al gobernador de la provincia del Cauca, dice ahí en el... Pero cuando la guerra fue un municipio que fue azotado por todas las guerras de independencia que se iniciaron en 1819 y terminaron en 1810 y terminaron en 1819. Luego vinieron los revolcones de generales, que entre ellos estaba el revolcón del general Mosquera, pero primero fue cuando el general Payán, que le tocó a don Julio Fernández Medina retirarse de la docencia, porque él fue profesor, también fue docente, y enrolarse en las filas del general Payán. Luego fue la refriega del general Mosquera, que se metió a Santa Ana y le metió candela a la capilla, y allí fue el acabose del municipio de Santa Ana, que ya por completo se acabó Santa Ana. Muy interesante. Como ustedes ven, el señor aquí presente tiene muchos conocimientos sobre la historia de nuestro municipio, y qué bien aprovechar que él ahora tiene disposición, salud
y como mucha entereza para contarnos todo esto, ¿no? Quedamos en deuda con usted para oír todas las historias que usted conoce sobre el con mucho municipio. gusto. Muchísimas gracias por habernos dado sus conocimientos para que ellos queden en la mente de quienes nos están viendo y oyendo y les sirvan como un referente para que las historias, cuando se conocen, no se vuelven a repetir, ¿no? La cultura negra nortecaucana fue una construcción de pobladores afrodescendientes asentados en la región, principalmente en el siglo XVIII, quienes durante los 100 comprendidos entre 1850 y 1950 establecieron una economía próspera con base en el cultivo del cacao y desarrollaron una sociedad con sus propias manifestaciones culturales. Aún bien entrado el siglo XXI, ellas remueven la sensibilidad de quienes sienten como fundamento su propia identidad. La música fue y es el elemento primordial que identifican la etnia negra. Es una fuerza del bien cuando evoca lo espiritual, lo patriótico, lo ético o lo que alienta para sobrevivir, pero también puede estimular la sensualidad, porque forma parte de la vida misma y por eso se expresa en la religión, en el amor, el machismo y en las problemáticas del diario vivir. En ese sentido, la música es mucho más que la sucesión de sonidos modulados para recrear el oído y mucho más que su combinación para producir deleite. Con el cristianismo, el arte musical llegó a asociarse principalmente con el culto, y por eso nacieron los alabaos, las salves, los arrullos, las adoraciones y los buntes. Además, la necesidad de comunicarse con los pueblos. En situaciones sociales, dieron origen a las jugas y otros cantos afrocolombianos que se bailan haciendo coreografías especiales en medio de la alegría y la hermandad.